¿Sí? Ah, ok. La presentación la hago yo, o sea, ustedes ven, no tienen que moverlo ustedes, yo lo voy a ir moviendo. Bueno, ¿por qué este primer video? Tiene varios objetivos, al menos dos. Uno, es importante, creo yo, que siempre consideremos el contexto cuando vamos a hablar de algo, ¿no? Claramente esta mamá no se ocupó del contexto, ¿no? Se vio impactada por la pregunta y comenzó a responder aceleradamente. Se concentró en el conocimiento, en la pregunta y en responder la pregunta. Pero no se ocupó de dónde estaban, qué podía inquietarle realmente a la niña. Y muchas veces en educación nos concentramos en el contenido, en inocular una pregunta y en buscar la respuesta ya está predestinada, ¿no? Y nos perdemos del contexto, de la experiencia verdadera. Pero lo otro es también los temas complicados, ¿no? Cuando una niña le pregunta a su mamá sobre qué es virgen, indudablemente esos temas que quisiera una mamá no tener que responder muchas veces. Y no debiera ser así. Y por eso vamos a este versículo donde dice que seamos como niños en el modo de pensar. No en el modo de pensar, sí en cuanto a la malicia. Y esto habla de que debemos siempre estar ocupándonos de aprender. O sea, el tema de aprender no solo tiene que ver con la escolaridad, es una cuestión inherente a la persona humana. Aprender es parte de ser humano. No hay ser humano que no aprenda. Temas difíciles no hay. Y esos temas, hay temas que no tengan que ver con ser cristiano tampoco. Cuando concebimos el aprendizaje como una cuestión de asignaturas, vamos perdiendo una perspectiva mayor. Por ejemplo, yo no soy muy amigo de la asignatura de religión, ¿no? Porque creo que constituye algo que es transversal, lo constituye en una materia más. No hay temas entonces complejos. Un ejemplo de ello, dos textos de John Piper, Sexo y la supremacía de Cristo, ¿no? Es como un texto para recomendarle a los jóvenes, ¿no? Van a ir inmediatamente a comprarlo, ¿no? Porque tiene un título atrayente. No hay temas que sean ajenos a lo que Cristo pudiera decir. Podríamos saltar de este tema que no queremos responder muchas veces, nos complica, ¿no? Y preferimos que lean un libro que sea tarea de los profesores, estoy hablando como padre, pero también podría ser física cuántica, ¿no? El cristianismo no tiene nada que ver con la física cuántica, también tiene que ver. O sea, no hay temas que sean ajenos a la verdad central de Cristo. Y lo central de esa verdad está en la familia, no está en la escuela. Otro gran error que cometemos al momento de asumir cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. La tarea no es realmente escuela, es de la familia. Y una familia que se funda en el pacto de la pareja, del pacto matrimonial. La primera tarea del matrimonio es la educación, ¿no? Bueno, avancemos. El Evangelio entonces no es una verdad más. Es lo primero con lo que quiero partir. Me fascina y suscribo totalmente esta afirmación del teólogo Karl Barth. El Evangelio no es una verdad más entre muchas verdades o muchos conocimientos. El Evangelio es la verdad que nos permite filtrar cualquier otra verdad. Y eso es lo que quiero que hagamos rápidamente, ¿no? En este desafío del aprendizaje en este siglo. Miren, este versículo es clave, creo yo, porque no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene poder, estamos hablando aquí del poder de la palabra, y no en un sentido teológico, también en un sentido secular. La palabra crea mundos, la palabra forma mundos, la palabra transforma realidades. Vamos viendo entonces que hay algunas similitudes y algunas tensiones en lo que creemos como cristianos y lo que el mundo nos dice. Pero el conocimiento en el mundo, ¿en qué se funda? Se funda en el hombre. El conocimiento en las culturas distintas a lo largo de la historia y distintos lugares geográficos, momentos históricos, no se funda en Dios en general, sino que se funda en el hombre, porque se llegó a establecer como la medida de todas las cosas, ¿no? Esto es lo que ocurrió con el Renacimiento y el humanismo. Entonces la verdad es que esta medida, que ahí aparece perfecta, en realidad nosotros asumimos de que no es tal en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Aquí hay una imagen que lo grafica bien. Esa medida en nuestra realidad se convierte en una escala distinta. El conocimiento humano, entonces, hay un conocimiento que está a nivel elevado, que es como este de la imagen de Leonardo, y un conocimiento cotidiano, lo cual ya va marcando distinciones en el conocimiento.
Pero la verdad es que hoy día tampoco es conocimiento en lo que centra la riqueza de las personas, sino que más bien es esto otro, ¿no? Hoy día no es el saber lo que define a las personas, sino que es el tener. Este juego de imágenes nos está también adentrando en un aspecto en el cual no hemos sido en general alfabetizados. Hemos sido alfabetizados en la palabra, en la cultura lectoescritora, pero no en la cultura de la imagen. Y la imagen nos acompaña hace mucho tiempo, ¿no? No hemos sido alfabetizados para leer imágenes. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está uno de los primeros y antiguos problemas en los procesos de aprendizaje? El exceso de razón. Nuestros currículums, nuestros sistemas escolares privilegian lo racional, lo cognitivo. Aquí está esa antigua frase y famosa frase de Descartes, ¿no? Cogito ergo sum. Me gusta en latín porque sirve para hacer un juego de palabras. Cogito. ¿Cuál es nuestra cojera? Bueno, hoy día se dice tuiteo, luego existo, ¿no? Las épocas han cambiado, los tiempos cambiaron. Hay otros medios también que nos permiten acceder al viento. ¿Cuál es nuestra cojera? La cojera que tenemos hoy es precisamente el exceso de razón. Si Pedro y Juan hubieran privilegiado la razón, ahí al llegar a la fuente y enfrentarse a este mendigo paralítico, cuando él les pide que les dé algo, y él dice, no tenemos nada, lo único que te damos es lo más, y lo que tienen es fe, esencialmente, el poder de esa fe no se hubiera manifestado si ellos hubieran privilegiado la razón. Y estamos jugando con imágenes, ¿no? La cojera, la razón, el cogito ergo sum, la cojera de este mendigo, ¿no? Cómo podemos ir jugando también con imágenes e ideas para generar nuevos conceptos y nuevas ideas. Si nos centráramos en la razón, tendríamos que decir de que este joven no tenía ninguna posibilidad en la vida. Nace sin brazo y pierna, un futuro horrendo, un futuro difícil. Pero Romanos 8:31 y Romanos 8:37-39 dice que no. Hay algo más que la razón. Nosotros lo sabemos perfectamente, pero tenemos muchos ejemplos con los cuales podríamos enseñar y lograr que se comprenda y asuma que la razón no es lo único que constituye a la persona humana. Somos mucho más que eso. Un primer problema entonces es la preeminencia de la razón, no la preeminencia de Cristo o la preeminencia de Dios en nuestra búsqueda del conocimiento, y el conocimiento que es realmente útil para la persona humana, sino que un conocimiento que es esencialmente racional. ¿Qué lugar ocupa Dios en este esquema? La verdad es que podríamos leer este salmo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y podríamos pensar que estas cosas inmensas que nos describe el Salmo son hermosas, son poéticas, pero no tienen que ver con el conocimiento científico riguroso, porque empezamos a separar las cosas. Un libro de Dallas Willard, La Gran Omisión, donde tiene un título sorprendente, se titula Jesús el Lógico, y él dice ahí de que muchas veces como cristianos dejamos afuera de nuestras profesiones, porque entendemos que el médico cirujano cristiano va a dejar a Cristo afuera, en la puerta del quirófano, porque Cristo no es un médico cirujano, él ve los asuntos de fe. Entonces lo sesgamos, ¿no? Todo conocimiento puede ser iluminado por la Escritura. Y quiero mostrar un ejemplo. La maravilla inmenso del universo, aquí hay dos prédicas de Luis Giglio, indescriptible se llama 1 y 2. En la primera nos habla de la inmensidad de la astronomía, y en la segunda nos habla de lo microscópico, lo que no se puede ver si no es con un microscopio digital, ¿no? Las células, los organismos más pequeños aún, que solo podemos ver aparatos que hoy día contamos, de otra manera sería imposible. Y allí que encontramos... There can be nothing else. Well, while I was in Durango with these students, I was just looking for something that I hadn't seen before. I was on the Hubble site searching Whirlpool images. You remember the darling of astronomy, the Whirlpool galaxy. And I just searched Whirlpool. A list of names of images came up. One of them was called the X structure at the core
of the Whirlpool Galaxy. Got my attention. I thought, okay. I clicked on that link and a photograph comes up, an image comes up on my computer screen, almost knocks me off of my seat. I cannot believe it. I'm just staring at it with my mouth open. It's 31 million light years away. The Hubble Space Telescope, seeing what we cannot see, has looked into the dark black hole core of the Whirlpool Galaxy and sent us back a photograph. Here's what NASA sent us back from 31 million light years away, deep in the core of the Whirlpool Galaxy. We get this image coming back to us. Wow! Realmente impresionante esa imagen que aparece allí. Luego él nos va a llevar a una estructura microscópica que es la laminina, que es la sustancia que mantiene unidos todos los componentes microscópicos al mismo tiempo del cuerpo humano. Y la estructura de la laminina también es una cruz. Perfect shape of the cross of our Lord Jesus Christ. And immediately I'm thinking about the words of Paul in Colossians 1. You know this beautiful passage where Paul's talking. There can be primacy of ¿Se oye? Bueno, en esa entonces hemos dado una rápida mirada desde lo astronómico a lo microscópico y vemos cómo Cristo tiene que ver con ambos tipos de conocimiento. Y solo esto un ejemplo, una metáfora casi, pero con sustento bastante sólido, respecto a que no hay materia en la cual no podamos filtrar ese conocimiento a través de lo que la Escritura dice y los principios cristianos dicen. El tema entonces es, yo algunos de estos videos me los voy a saltar ahora. Acá tenemos un video de la historia de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que además fue mártir. En este fragmento nos confronta respecto a otros de los problemas que podemos tener para analizar la realidad, filtrar la realidad, aprender y enseñar conceptos, lectura del mundo a partir de Cristo y los principios cristianos. Y la pregunta que se hace Bonhoeffer, él murió 2 días antes que terminara la Segunda Guerra Mundial, fue colgado en un campamento alemán como prisionero, fue parte de uno de los complots para asesinar a Hitler. La pregunta que él dice es cómo enseñar a Cristo, cómo mostrar a Cristo en un mundo en el cual lo que menos vamos a encontrar va a ser la justicia. Y bueno, él plantea allí algo interesante, ¿no? Una de las confrontaciones fuertes que vamos a tener este mundo donde no hay justicia. Y entonces, ¿qué concepto de justicia es el que vamos a mostrar a través de Cristo? Esto es un tema no menor, porque miren, el Times hace un año atrás publicó como personaje del año al que protesta, al indignado. Otro concepto importante que podríamos colocar aquí, incorporar, tiene que ver con la idea, yo creo que varias veces la han oído en prédicas, esta idea que plantean los pastores, decirles salga de su zona de confort, ¿no? Bueno, esto también tiene que ver con el aprendizaje. Una autora que se llama Michelle Selinger nos habla precisamente de eso, de que hay 3 zonas, ahí hay un esquema, hay 2 videos que pueden ver después respecto a esto de las zonas de aprender. La zona de confort, que es lo que sé, lo que ya he aprendido, lo cual me puedo dar tranquilidad. Luego está la zona de aprendizaje, lo que no sé, pero que me atrae a aprender y que no me produce temor. Pero también está la zona de pánico, para algunos mágica, depende cómo la enfrente, pero que me genera inseguridad y temor. Bueno, en un mundo de inseguridad, en un mundo de injusticia, lo más probable es que yo no voy a avanzar hacia nuevas zonas de aprendizaje y me voy a quedar con los aprendizajes que ya tengo.
este contexto de un mundo inseguro, de un mundo relativo, de un mundo con poca certeza, con inseguridad concreta, física, pero también inseguridad de conceptos, dificulta los procesos de aprendizaje, porque lleva a una condición natural del ser humano, que es la de tratar de quedarse en esa zona de confort. En estos contextos, ¿a qué debiéramos mirar? ¿Cuál debiera ser nuestro esquema? ¿Un esquema curricular? ¿Una metodología? En realidad nuestro esquema debiera ser tener la confianza de que hemos sido llamados a este crecimiento, a este desarrollo, a esta maduración a través de la obra de Cristo en nosotros. Lo fundamental aquí es Cristo. ¿Sí? Esa forma se va a ir dando, y nuevamente entonces estamos en el plano de la imagen. Acá dice, conformes a la imagen de su Hijo. La idea de logos como palabra, pero también como imagen. En los nuevos procesos de aprendizaje no solo lo textual es importante, sino que también lo visual. ¿Cuál es esa imagen? Cristo. Cristo es la imagen, es la vida G, es la imagen comprensible de eso inmenso e incomprensible que es Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cuál es el lugar que ocupa Dios en estos procesos de aprendizaje, tanto en la familia como en la escuela y en la cultura? No es un lugar central. Por eso somos llamados a cambiar nuestra mente, a cambiar los conceptos que hemos adquirido en la familia, en la escuela y en la cultura, para traducirlos y releerlos a la luz de la Escritura. El arrepentimiento no es otra cosa que el cambio de mente, es transformar los conceptos cerrados que hemos adquirido en cualquiera de estos tres ámbitos: familia, educación, sea escuela o superior, o cultura en general y todos los medios de cultura. Si no producimos esta transformación del entendimiento, no se va a manifestar el reino. Para poder manifestar el reino en tierra, que a eso somos llamados también, no solo somos llamados a ser discípulos, o sea, una tarea de educar, de aprender y de enseñar, sino que también somos llamados a manifestar el reino. Y el reino no se va a manifestar si no se produce esa transformación de la mente y del entendimiento. Pero tenemos una esperanza, ¿no?, de que esto no depende tanto de nosotros como de la decisión y la voluntad de Dios, porque Él decidió que el reino se manifieste entre nosotros. Él puso su morada entre nosotros, no fuimos nosotros quienes lo invitamos, no fuimos nosotros quienes lo escogimos para que fuera nuestro Dios, sino que Él nos tomó como pueblo y Él nos hizo su pueblo y a nosotros Él ser nuestro Dios, ¿no? Por eso ese proceso de transformación debemos entregarnos a Él para que se logre. Cuando nos lanzamos a ese proceso de aprender y poder enseñar también, no solo las verdades de la fe, sino que también las verdades que se manifiestan en el mundo. El mundo fue creado por Dios y también manifiesta su perfección y su gloria. Y todo conocimiento que finalmente se refiere al mundo, las matemáticas, la física, la química, la historia, cualquier disciplina se refiere al mundo conocido y a la cultura derivada de él, todo ese conocimiento tiene como fuente y explicación a Dios, a su palabra, a la experiencia de Cristo. Cuando nos lanzamos a ese proceso de aprender, pensamos, bueno, ¿cómo aprendemos? ¿De qué modo aprendemos? Inmediatamente pensamos en el término, el concepto de inteligencia. Si la limitamos a lo que decíamos al principio, que es la inteligencia racional, la cognitiva, ya estamos cayendo en un error. Ese video me lo voy a saltar. Véanlo ustedes si se quieren reír un poco, es interesante, nos habla de los hábitos, de cómo a veces suponemos cosas y cometemos errores terribles. No sé quiénes de ustedes son casados, muchas veces tuvieron la intención de hacer algo lindo, algo hermoso para su esposa, para su esposo, y resultó un desastre, porque bueno, echamos mano a todas nuestras habilidades, pero a veces nos olvidamos algún detalle y el contexto se nos va y es el desastre, ¿no? Bueno, no solo está la inteligencia racional, ¿no? Vamos a volver a eso de la inteligencia. También están las habilidades. Uno de los principales problemas en los procesos de aprendizaje hoy, los formales al menos, me refiero a los sistemas educativos y de todo el mundo, bueno, allí nuestro amigo de España lo podrá ratificar, también esos problemas se han dado allí, en Inglaterra, también en Estados Unidos, es la preeminencia de los contenidos y la determinante de los estándares.
evaluar en base a estándares a personas que son diversas para que lleguen a ese estándar y que esencialmente está centrado en contenidos. Se nos dice que esos contenidos en realidad nos conducen a las habilidades, pero finalmente nunca llegamos a las habilidades. El aprendizaje no solo tiene que ver con inteligencia, que ya vamos a ver que no es una sola, cognitiva y racional, sino que también tiene que ver con el desarrollo de habilidades. Más bien, primero tiene que ver, creo yo, con el desarrollo de habilidades. ¿Algunos tienen habilidades? No, todos tenemos habilidades. Esa es otra mentira instalada en los sistemas educativos del mundo. Que algunos tienen habilidades, otros no, y a los que no tenemos que proveerles las condiciones para que también puedan aprender. Como que si tuvieran un problema allí no tienen habilidad. Dios nos dotó a todos de habilidades y de talentos. Las habilidades entonces, como las conocemos en Bloom, en Marzano u otros, van desde inferiores a superiores y se distinguen en distintos ámbitos y espacios de desarrollo de esas competencias y habilidades, ¿no? ¿Dónde fundamentalmente desarrollan las habilidades? En la familia, más que en la escuela. Los niños ven lo que hacen los adultos. Y cuando ven, también aprenden. Otro aspecto que hemos olvidado del aprendizaje. El aprendizaje no solo es una lección, ¿no? Cuando, claro, como es materia, pensamos que la lección permite transmitir la materia, sino que el aprendizaje también esencialmente son experiencias. Y esas experiencias ocurren en el aula, en el patio del recreo, en la calle, camino a la escuela, volviendo a la escuela. En cualquier lugar ocurre esa experiencia. Y el primer maestro de cada niño son los padres, o el que venga a cumplir el rol de referente familiar, ¿no? Lo tercero son los talentos. Y todos tenemos también talentos, ¿no? Voy a pasar un poco más rápido aquí. Mateo 25:14 nos habla de que esta parábola donde se entregan talentos a todos y Dios después va a evaluar cómo usamos esos talentos. Todos tenían talentos, diversos talentos. Tampoco una cuestión cuantitativa, no caigamos en eso, unos tienen más, otros tienen menos. Todos tenemos talentos. Eso hoy día también lo han comprendido los analistas y críticos de los sistemas educativos en el mundo. Por ejemplo, Sir Ken Robinson, Sugata Mitra, Roger Schank. ¿Qué hace la escuela para desarrollar inteligencia, habilidades y talento? Sir Ken Robinson, cuando estudió el sistema educativo británico, nos dio la conclusión de que las escuelas en realidad matan la creatividad. Están diseñadas de un modo que fue útil en su momento, pero ya no responde a la actualidad. Necesitamos comunidades que dependan de esa habilidad de talento, dice él, pero la escuela, los sistemas educativos públicos al menos, no desarrollan eso. Necesitamos generar esos sistemas escolares que cultiven la creatividad y varios tipos de Al Gore spoke at the TED conference. En esta conferencia del TED, que les va a quedar ahí para que ustedes vean un fragmento de ella, Robinson dice que hay una gran crisis en el mundo, que todos la conocemos, que es la naturales. Pero él dice que hay una segunda gran crisis, que es totalmente inversa, es la infraexplotación o el infradesarrollo de los recursos humanos, de los talentos humanos. Hemos sido incapaces de desarrollar el talento humano al mismo nivel que hemos sido exageradamente capaces de aniquilar los recursos naturales. La inteligencia no es una, y para esto indudablemente debemos recurrir a Howard Gardner. Howard Gardner, ahí quedan disponibles para ustedes unos videos, nos propuso que en vez de hablar de talentos, él dijo voy a hablar de inteligencia y voy a identificar 7 tipos de inteligencia. Hoy día la escuela funciona con un tipo de inteligencia, o al menos privilegia un solo tipo de inteligencia. Por eso arriba, en la jerarquía de la asignatura, está el lenguaje y matemática, y abajo están las artes o la orientación o asignaturas que tienen menos importancia, ¿no? Pero junto con Howard Gardner está Daniel Goleman, que nos dijo que también había otro tipo de inteligencia, que es la que tiene que ver con el carácter. Y aquí volvemos a un tema fundamental de la formación cristiana, el discipulado cristiano, de la mentoría cristiana, el que nosotros también tenemos un estándar, y un estándar mucho más alto que cualquier estándar de un sistema educativo formal dentro de cualquier nación. Es el estándar de Cristo, ¿no?
Nosotros debemos llegar a la estatura de ese varón perfecto, y no de manera individual. Entonces, en el desarrollo de estas capacidades, tenemos un estándar muy, muy alto al cual llegar. Dios nos provee los elementos para hacerlo, ¿no? Goleman dijo que había una inteligencia que era la inteligencia emocional. Y en realidad él indica allí que la inteligencia emocional determina la mayor parte del éxito en la vida, ¿no? La mayor parte del éxito en la vida no depende de la inteligencia racional o de la inteligencia matemática o de alguna de esas inteligencias que identificó Gardner, sino que más bien de la inteligencia emocional. Y Goleman dice que esa depende de la familia o de la suerte. En los casos hoy día depende de la suerte, porque la familia ha abdicado de su función educativa. Y eso de la inteligencia emocional es clave, ¿no? Porque nos permite seguir un proceso constante de desarrollo o estar al mismo tiempo constantemente volviendo a comenzar. Y me acordé de un filósofo español que nuestro amigo allá de España lo reconocerá, para escribir ahí en el chat el nombre, ese filósofo que dijo, tropecé de nuevo con la misma piedra. Bueno, en realidad no es filósofo, es cantante, pero bueno, viene al caso, ¿no? El ser humano tiende a no lograr aprendizajes sucesivos, sino que quedarse dando vuelta en un mismo círculo. Y esto tiene que ver con la falta de ese desarrollo de la inteligencia emocional. Por eso hoy día los serios problemas de convivencia, ¿no? Completad mi gozo, dice Filipenses 2.2, y también lo podemos complementar con Filipenses 1.7, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. El que no tiene dominio propio, el que no tiene un desarrollo del carácter, es inconstante, ¿no? Y el inconstante, este hombre doble ánimo, no tiene caminos firmes, caminos sólidos que le permitan avanzar en su desarrollo de aprendizaje. Aquí tenemos una clave central. ¿Qué es lo más importante? El conocimiento disciplinario, el desarrollo del carácter. Hoy día, después de muchos años de sistemas públicos y de cientos o miles de estudios y de presupuestos inmensos, la mayor parte de los sistemas educativos está llegando a concluir que lo esencial es la identificación y el desarrollo de los talentos por un lado, pero eso unido al desarrollo de un carácter, o sea, a la inteligencia emocional. Finalmente, nosotros deberíamos agregar otro ámbito de desarrollo de aprendizaje, que lo comprenderemos solo nosotros, y este tiene que ver con los dones y los frutos del espíritu. Junto con las habilidades, los talentos, las inteligencias y el carácter, tenemos también los dones y frutos del espíritu. Ahora, estos están muy ligados al carácter. Ahí va a quedar un video sobre los frutos del espíritu para que lo puedan ver después. ¿Cómo logramos estos aprendizajes? En aulas, en cursos de 30, 40 alumnos, en edificios que parecen cárceles u hospitales, con un sistema que bien describen surge de la industria, de la ilustración, de los sistemas prusianos o de la máquina administrativa del Imperio Británico. Estoy tomando citas de películas como Educación Prohibida, Sir Ken Robinson o el hindú Sugatamitra, que describen cómo surge este sistema educativo que reconocemos en la mayor parte de los sistemas públicos del mundo. No, más bien lo que debiéramos hacer, y el mismo Robinson lo concluye, es ser mentores en pequeñas escalas, estableciendo vínculos concretos, reales con el otro, el alumno, profesor, profesor, alumno. Esto tiene que ver con lo que nosotros conocemos como discipulado, ¿no? Realmente hablamos aquí de una vocación de servicio. Cuando Cristo dice, envía a los discípulos a hacer otros discípulos, envía a sus apóstoles a hacer discípulos en todas las naciones hasta el final del mundo, partiendo por Jerusalén, les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es clave aquí el cómo. ¿Cómo lo envió el Padre? Bueno, el Padre lo envió de tal modo que, aún siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo siervo. Cualquier proceso de aprendizaje tiene mucho más que ver con poner la vista en el otro.
Hay un importante biólogo chileno, se llama Humberto Maturana, que dice que el otro debe ser un legítimo otro. Si no, si ese otro no se vuelve un legítimo otro, no aparece en la relación de aprendizaje, realmente no va a haber aprendizaje. Si el alumno no aparece como tal, como persona, siendo parte de ese proceso de aprendizaje, y el profesor al mismo tiempo también no es parte real de ese proceso de aprendizaje, no va a haber aprendizaje. Hay un servicio hacia el otro, menos que un interés propio, por lograr las propias metas, es lograr los intereses y las necesidades del otro. La escuela que tenemos no es la que necesitamos. Les recomiendo ver la película Educación Prohibida. Además va a mostrar de que no hay un modelo, hay muchos modelos. El hermano Mario les podrá contar de que él tiene una escuela que no es escuela, una escuela que da exámenes libres, que no está reconocida por el Estado en Chile. Es lo que se llama casi educación en casa, pero no en casa, sino que se reúnen en un lugar que está asociado a una congregación y ellos tienen una especie de escuela. Y hay muchas formas de escuela y de aprender. Jesugatamitra ganó el premio TED del año 2013 con varias investigaciones, les invito a que lo puedan buscar, tiene interesantes estudios e investigaciones sobre los desafíos actuales del aprendizaje. Le voy a saltar este video ahí. Quiero contar Cómo se constituye el sistema educativo en general a partir de lo que era el sistema de administración británico. Bueno, la escuela que tenemos no es la que queremos. Buen ejemplo de ello tiene que ver entonces, o sea, un llamado a atención tiene que ver con lo que partíamos, ¿no? No nos conformemos al presente siglo. Hoy ya tenemos mucho conocimiento a la mano, podemos acceder a ingentes cantidades de conocimiento, pero la verdad es que ese conocimiento no tiene sentido si no lo fundamos en lo fundamental. Voy a avanzar rápido algunas imágenes. Les recomiendo ver este documental, Esperando a Superman. Es realizado por Roger Moore, el documentalista norteamericano, paradójicamente financiado por Bill Gates, y describe el fracaso del sistema público norteamericano. El siguiente corto nos habla de cómo distintos gobiernos norteamericanos enfrentaron este tema de la educación pública, y la verdad es que a lo largo de los años fracasaron. ¿Usted qué opina, señor Rice? Quisiera sugerir Clinton, varios presidentes aquí, todos hablan de la educación, bueno, toda la inversión que hizo Estados Unidos y que realmente no ha dado resultados. La educación pública norteamericana está peor que antes. Otro gran desafío de la educación es la digitalización. Si el tema es acceder a conocimiento e información, ya sabemos que no es, pero muchos todavía piensan eso, especialmente las familias siguen pensando que el niño va a adquirir conocimiento a la escuela, y les cuesta entender que, por ejemplo, tenga sesiones de teatro o de creatividad, es como que estuviera perdiendo el tiempo. Sigue pensando que lo importante es adquirir conocimiento. Si la escuela debiera entregar conocimiento, estamos perdidos, porque con los medios digitales, hay varias diapositivas que lo muestran, la verdad es que no tenemos cómo competir con el acceso al conocimiento. Pero los medios digitales también nos plantean otros desafíos. Voy a avanzar rápido en la diapositiva. Desafíos tales como el acceso a la comunicación virtual, que genera riesgos también en uso respecto a niños, y también el acceso a la pornografía. Las estadísticas sobre pornografía y acceso de niños a pornografía a través de internet especialmente son crecientes y alarmantes. Y esto viene a reforzar la tergiversación de conceptos básicos que van a afectar la identidad que se empieza a relativizar. Aquí entran, por ejemplo, temas como la ideología de género, ¿no? Los cuales también la escuela y los procesos de aprendizaje estamos desafiados, ¿no? Y frente a eso, pareciera que las verdades de la Biblia son esto, ¿no? Mitos. Por ejemplo, si vamos a Job 38:22, esos hermosos versículos que dicen, ¿acaso tú conoces los secretos de la nieve? Y uno dice, qué hermoso versículo, ¿no? Qué lindo. Pero piensa que es mera poesía. Y la verdad es que en este video podríamos ver que lo que en realidad decía Dios a Job en ese versículo era, mira, tú no lo sabes aún. Cuando la humanidad tenga microscopio electrónico lo vas a ver, que la estructura de la nieve es perfecta matemáticamente.
y que la nieve artificial que genera el hombre no tiene estructura. Vistas las dos ante un microscopio electrónico, la natural tiene estos cristales de nieve hermosos, preciosos, perfectos, y la nieve artificial no tiene estructura alguna. Por lo tanto, Dios no estaba solo haciendo poesía en Job 38:22, estaba hablando del conocimiento profundo que él tiene de la arquitectura de la naturaleza, que se expresa en la física, en la química, en la biología, en la astronomía, en todas las disciplinas de las ciencias humanas, ¿no? Las escuelas matan la creatividad. Y la creatividad es la habilidad superior en la taxonomía de Bloom. Bueno, la taxonomía de Bloom releída por Cradwell y otros de sus sucesores. En la taxonomía original, la habilidad superior era síntesis. Pero en la columna de las habilidades psicomotoras del Bloom del 56, la habilidad superior era creatividad. Por lo tanto, ya estaba allí la síntesis, ese concepto que hoy conocemos. La habilidad superior no es la síntesis. La habilidad superior es la creatividad. Hay una bonita historia aquí, Sir Ken Robinson, la dejo para que la vean después. Habla de una niña que tenía problemas en la escuela, como no existía el TDA, la mandaron al psicólogo. El psicólogo hizo una entrevista con la mamá y terminó diciéndole a la mamá: su niña no tiene problemas, su niña es una bailarina. Esa niña se llamaba Gillian Lane, la coreógrafa de Cats y el fantasma de la ópera. Eso nos muestra los problemas que tiene la escuela, ¿no? Para descubrir talento y desarrollarlo. La creatividad simplemente es conectar cosas. Aquí probablemente estén un poco mareados. Hemos paseado por territorios muy diversos, hemos hablado de varios autores y hemos conectado distintas cosas. Bueno, la escuela es eso. La escuela es el arte de conectar cosas, de construir mapas y de establecer recorridos, de inventar nuevos caminos, como lo hiciera Colón para descubrir un continente que se le apareció, emergió un camino a otro lugar, ¿no? Bueno, la escuela nos brinda esas oportunidades. Y eso es parte de la maravilla también de lo que Dios nos muestra cada día. Un mundo por descubrir, un mundo complejo, perfecto, en el cual Él nos hace señores, Él nos coloca sobre su creación para señorearla, para explorarla, para conocerla, pero para finalmente conocerlo a Él a través de esta creación. Hoy el conocimiento se ha vuelto el objetivo, no el conocimiento al servicio de un bien superior, no el conocimiento al servicio de esa dimensión espiritual del ser humano, esa dimensión trascendente del ser humano. Y por eso incluso dentro de la iglesia, no solo en las escuelas y en el sistema educativo, hay muchas palabras vanas para engañarnos. Hay mucho conocimiento que suena docto y completo y complejo, pero realmente no tiene sentido porque está orientado a sí mismo. Y no es el propósito fundamental y esencial de la trascendencia, de buscar a Dios. Como dice aquel versículo, ¿qué es la eternidad? La eternidad es conocerlo a Él. Para eso es la eternidad. Y a Él no terminaremos de conocerlo nunca, un conocimiento tan vasto, en la vastedad y la complejidad de Dios, ¿no? Pero tenemos la esperanza esta, ¿no? De que todos lleguemos en la fe, en esa esperanza, esa convicción, al conocimiento de Dios, que es la imagen visible del Dios invisible. Cristo en la didáctica de ese conocimiento amplio, vasto, sin límite y complejo que es Dios, que es todo lo que conocemos, lo que no conocemos, ¿no? Para terminar, la familia en esto se ha ido desentendiendo, ¿no? Y se dan tensiones como esta. Mientras los padres y la familia quieren que los niños estén más tiempo en la escuela, los hijos quieren que sus padres estén más tiempo en casa. El tema central para aprender son los vínculos. Es estar con, relacionarse con, establecer una relación con el otro. Es como el discipulado, ¿no? El discipulado efectivo no es la transmisión de conocimiento teológico, es la transmisión de la vida de Cristo haciéndose en nosotros, compartiéndola con otros. Ese gimnosco más que el connosco. Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. No seáis como niños en cuanto al conocimiento, pero sí en cuanto a la malicia, dice el versículo. El niño que ha sobrevivido respecto a la malicia tendrá un conocimiento creativo, porque entrará en la creatividad de Dios, que renueva sus misericordias cada día y nos muestra cada vez más la mayor vastedad de su creación. Pero en general, el niño de hoy es un niño que no ha sobrevivido a esa inocencia. Hoy día el niño
desde la fractura de la familia quebrada y reinterpretada del mundo contemporáneo, empieza a perder su identidad, a construirse una identidad falsa y a tener problemas psicológicos de todo tipo, ¿no? En el New Yorker de hace unos años atrás, del año 2013, apareció esta portada cuando el Supremo de Estados Unidos aprobó el matrimonio igualitario, dirán Chile, el matrimonio gay. Y ahí aparecen personajes de una serie infantil, Plaza Sésamo. Ahí está Beto y Enrique. Finalmente, el año 2013, Beto y Enrique salieron del closet, se declararon gay. La destrucción del núcleo central de la sociedad, según cómo lo diseñó Dios, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, es el inicio de la desfiguración de la identidad del ser humano como hecho la imagen de Cristo a la imagen de Dios. Y empieza a hacerse un ser humano a la imagen de sí mismo, ese que vimos en el humanismo, ¿no? Lleno de conceptos, ideas y conocimientos, han ido vagando y ya están desconectados de su fuente original, que es la creación de Dios y la sabiduría totalmente conectada en todos los ámbitos de Dios. ¿Voy a avanzar rápido? Quiero llegar ya al final. Por tanto, dice Mateo 28, 19, 20, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. El mandato de Dios para todo cristiano es enseñar. Por lo tanto, el tema de aprender y de ser didáctico y de hacer uso de todos los medios que podamos para enseñar es fundamental para nosotros, ¿no? A nosotros nos toca por ser profesores, por estar en este ámbito, pero todo cristiano es en esencia un enseñador de la verdad de Dios, de la verdad de Cristo, que es la didáctica de Dios. Y entonces Él nos lleva a decidir. Y eso es lo que hoy día estamos, ¿no? Estamos en un momento histórico, creo yo, para la educación, para los aprendizajes y para los cristianos en el cual vamos a tener que decidir. Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Debemos tener coraje como Josué, ser valientes, saber que Él va a estar con nosotros. Si decidimos la bendición, vamos a tener vida. Si decidimos la maldición, vamos a tener muerte. Yo asimilaría la maldición a los sistemas educativos públicos del mundo hoy, a la cultura hoy, a los conceptos y mentiras que hay en los sistemas educativos y culturales de todas las naciones hoy. Y la bendición yo la asimilaría al Evangelio como la verdad que nos permite comprender y filtrar cualquier otra verdad. En estos días he visto noticias sorprendentes como esta. Los colegios jesuitas de Cataluña decidieron terminar con las asignaturas, los exámenes y los esquemas de salas, las pruebas. Establecieron un nuevo esquema, un nuevo sistema, con sillones, con sofá. Lo mismo aparece en noticias esta semana en Finlandia. Van a terminar con las asignaturas, van a terminar con los exámenes, van a pasar a un esquema más abierto. Y lo que más me gustó del experimento jesuita en Cataluña es que ellos plantean el siguiente modelo. Una persona competente, consciente, compasiva y comprometida, eso es lo que quieren formar en sus escuelas, para una sociedad justa, solidaria, sostenible, humana e inclusiva, y para eso es necesario desarrollar vida interior y espiritual, conducir la propia vida y tener un proyecto de vida. Pero el foco, el centro, el fundamento de todo esto es presentar a Jesús, acompañar, transformar, provocar experiencias en ellos como en otros y evangelizar. Creo que este es un esperanzador extenso y que da cuenta de los desafíos que hoy día tenemos en los procesos de aprender y de enseñar.
Sí, lo escucho. Escucho. Ha sido muy interesante la presentación, muy interesante, muy bien y concisa, y creo que es francamente buena. Estoy dejando ahí un link a una entrada en uno de los blogs que está en el Power este, que una presentación similar a esta, yo la hice en mi iglesia, y en ese link hay un video y audio, ¿no? Entonces también puede complementar lo que se haya grabado hoy. Una mirada un poco distinta porque está más centrada en el caso chileno.
Pueden usar sus micrófonos ahora. Pueden usar sus micrófonos ahora.
Sí, sí, me gustaría. Ah, perfecto. Gracias, Nancy. Por algo del final, un comentario, no voy a dejar de hacerlo. La verdad es que somos llamados en un poco a poder conectar cosas. Como decía Stephen Jobs, la creatividad no es más que conectar cosas. Por ejemplo, hace unos días, discutiendo respecto a la posición de un senador en nuestro país por la posible aprobación de una ley de aborto, por el aborto. Y estaba incorporando a este senador teoría de inviabilidad intelectual. Y en particular estaba pensando, por ejemplo, en niños Down. Y yo me acordé del caso de un español que se llama José Pineda, que es Down, que sacó su licenciatura en educación, sacó la carrera de psicopedagogía, ejerce como psicopedagogo y escribió un libro sobre educación. Entonces creo que habría que conseguir una entrevista a este senador con ese joven, porque la verdad es que la inviabilidad, nosotros aplicamos nuestros criterios, hay demasiados ejemplos en los cuales Dios nos muestra su soberanía y cómo lo que para nuestros criterios, nuestro entendimiento es inviable, como este motivador, no me olvidé el nombre, lo mostré, Nick Vujicic, o sea, objetivamente nosotros podríamos hacer juicio basado en nuestra experiencia, en nuestros conceptos errados, absolutamente errados, y llegar a conclusiones erradas. En cambio, Dios nos invita a eso, a que en Él nada es imposible. En Él nada es imposible. Amén. Muchas veces me pasa cuando hago este análisis de, bueno, mi información de historiador se me arranca por los poros. Es como una bendición y una maldición al mismo tiempo. Recuerdo una frase de Ciorán que decía, el hombre solo soporta una cierta cuota de verdad. Bueno, cuando uno es capaz de hacerse mapas de la realidad, hay un punto en el cual dice, ya no quiero entender más, porque se empieza a dar cuenta que hay muchas cosas que están conectadas sutilmente y constituyen este sistema satánico que encadena a las personas y les impide el desarrollo que Dios quiere para cada individuo. Pero cuando uno se hace este mapa, un poco lo primero que ocurre es deprimirnos, como que nos agobia. Yo quiero llamar al desagobio, al gozo, ¿no? Me encanta una pequeña alocución final que hace en una de sus últimas prédicas John Stott, y él dice, frente a este panorama complejo y el llamado que tenemos que actuar en la sociedad, porque somos llamados a actuar en la sociedad, no a transformar el mundo, sino que a manifestar el reino en el mundo, en este llamado imperativo, y ante esta complejidad un poco agobiante, recordar que solo soy uno, que no puedo, aquí estoy replicando lo que dijo, solo soy uno, no puedo hacerlo todo, no puedo hacer algo, pero ese algo lo voy a hacer con la gracia de Dios. Creo que eso es importante, no lo perdamos de vista. Yo trabajé a nivel regional, estaba recién egresado de la universidad, tenía los sueños de historiador, de transformar una región, pero la verdad es que Dios nos coloca en lugares a escala humana, coloca personas concretas en lugares concretos. Y ahí está nuestra tarea. Es bonito y es bueno tener sueños mayores, y si Dios nos lleva a ello, bien, porque Él los va a cumplir. Pero solo soy uno, hay algo que puedo hacer, y ese algo lo voy a hacer por la gracia.
Ahí sí. Ahí sí se oye. Ya. Está con película muda. Bendiciones también a todos ustedes. Gracias por estar. Me siento bendecido por esa dedicación también. Y nos anima, nos gozamos en la comunidad de fe y de vocación, ¿no? Gracias también por estar todo este rato, que fue largo. Señor los bendiga. Bendiciones.